Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 154. Sakayanagi Arisu. ¿Para qué vine a este examen? Ikigaya Hachiman. Probablemente, para ganar experiencia. Los pensamientos pasaron fugazmente por la mente de Kushida Kikyo. Entonces, Matsushita Chiaki inclinó ligeramente la cabeza, con los ojos brillando con una cierta mirada perspicaz. ¿Ustedes dos tuvieron una cita? Kushida respiró hondo, esforzándose por mantener la calma. Solo eran negocios. Oh, Matsushita alargó la sílaba, con esa expresión de ya entiendo. Kushida la miró y se quedó sin palabras. Sin embargo, no podía ignorar fácilmente el hecho de que alguien la estuviera rastreando por GPS. Kushida miró fijamente a Matsushita, y su mirada se volvió penetrante. Matsushita, dijo Kushida, infundiendo intencionadamente en su voz un toque de incredulidad, ¿me rastreaste por GPS? Matsushita parpadeó, con una expresión inocente en el rostro. Lo vi por casualidad. Yo también estoy en tu lista de amigos, Kushida-san. Kushida, ... Se quedó mirando a Matsushita Chiaki, momentáneamente sin palabras. Esta chica, la más elegante y aparentemente la más inteligente de la clase D, en realidad. Matsushita, Kushida respiró hondo. Te has corrompido. Matsushita soltó una risita, se dio la vuelta y siguió mirando los vasos. Solo curiosidad, dijo Matsushita con voz suave, aunque con una leve y persistente sonrisa. Al fin y al cabo, no hay mucha gente que pueda conseguir que Kushida-san se reúna con ellos a solas. Kushida guardó silencio. Kushida tenía muchos amigos, pero la forma en que Matsushita lo expresó fue interesante. Implicaba que era extremadamente raro que Kushida Kikyo conociera a un chico a solas. Esto era natural. Debido a su gran sensibilidad al ambiente, Kushida sabía que a muchos chicos les gustaba su imagen de ángel bondadoso, y sería un gran problema si se le declararan en privado. Por lo tanto, prácticamente nunca se reunía a solas con chicos. Kushida observó el perfil de Matsushita. El delicado rostro de Matsushita esbozaba una leve sonrisa, con la mirada fija en las gafas, como si la conversación anterior hubiera sido una charla trivial. Pero Kushida sabía que Matsushita Chiaki no era para nada ingenua. Esta chica era mucho más perspicaz de lo que aparentaba. La decisión de Ikigaya de elegirla como pilar de apoyo tras la salida de Orikita de la clase D fue, sin duda, una decisión acertada. Y Kushida miró las gafas sin graduación que Matsushita había elegido para hombre, y de repente se le ocurrió una idea. Esta chica se está planteando seriamente cómo mejorar la apariencia de Ikigaya. Este nivel de consideración. De repente, Kushida no supo qué decir. Tras unos segundos de silencio, habló lentamente. ¿Crees que esas gafas le quedan bien? Matsushita sintió. Montura negra fina, minimalista y discreta. Combinan bien con su aura. Además, disimularán esos ojos de pez muerto, haciendo que sea más fácil apreciar sus rasgos faciales. Al escuchar su análisis serio, a Kushida se le escapó una leve sonrisa. Sin duda, reflexionas mucho sobre las cosas. Matsushita sonrió levemente. Si vamos a colaborar, tengo que entender mejor a mi compañero. ¿Compañero, eh? Kushida la miró y permaneció en silencio durante unos segundos. Me lo contó. Si Orikita realmente deja la clase D, tú serás su sucesora. Kushida suspiró suavemente. De acuerdo, dijo Kushida. Tómate tu tiempo. Voy a buscar a Orikita. Esta es la tarjeta de puntos que Ikigaya me pidió que te diera. Tiene 1.000.000 de puntos. Le entregó una de las tarjetas a Matsushita Chiaki. Matsushita tomó la tarjeta, manteniendo la sonrisa. Sabía que Kushida-san finalmente la había reconocido. Asintió. De acuerdo. Kushida se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Tras unos pasos, se detuvo y miró hacia atrás. Matsushita. Matsushita levantó la vista. Kushida la miró a los ojos y dijo lentamente. Esas gafas, podrías comprarlas y probarlas. Quizás le queden bien. Matsushita se quedó momentáneamente atónita, y luego las comisuras de sus labios se curvaron en un ligero arco. Gracias. Kushida no dijo nada más y abandonó la sección de accesorios.
Todavía tenía que encontrar a Orikita Suzune para que le entregara la tarjeta restante, valorada en 6,6 millones de puntos. 6,6 millones. Esa chica Orikita tiene 6,6 millones. HMPH. Poco después de que Kusida se marchara, Ikigaya Hachiman salió del ascensor. Su mirada recorrió la deslumbrante variedad de tiendas, frunciendo ligeramente el ceño. Antes de abandonar el café, además de la despedida con el no soy como Orikita, Chabashira Sensei le había dejado una instrucción más. Por cierto, cuando te vayas, dirígete a la sección de ropa y accesorios en la planta B1. Le pedí al personal que te guardara algo, como celebración por haber ascendido a la clase y como agradecimiento por haberme liberado de mi antigua obsesión. Ikigaya se quedó atónito en ese momento, pero ella ya se había marchado. Así que tuvo que venir aquí. La planta B1 estaba mucho menos concurrida que las plantas superiores. La mayoría de los estudiantes seguían disfrutando del sol y la comida en la terraza. Unos pocos clientes se movían entre las tiendas, lo que hacía que reinara una tranquilidad excepcional. Siguiendo las indicaciones de Chabashira, Ikigaya encontró rápidamente la tienda de accesorios. No era grande, pero estaba exquisitamente decorada. Vitrinas exhibían diversos accesorios, collares, pulseras, pendientes, broches, y una pared entera estaba cubierta de cristales. Al abrir la puerta, un empleado lo saludó de inmediato. Un amigo me dejó algo aquí para que lo recogiera, explicó Ikigaya rápidamente. Por supuesto. ¿Es usted el señor Ikigaya? El empleado parecía tener un registro. Ikigaya asintió. El dependiente sonrió y sacó una pequeña caja de regalo de detrás del mostrador, entregándosela con ambas manos. Esto se lo dejó la señora Chabashira. Ikigaya tomó la caja y le dio las gracias. De pie junto al mostrador, la desenvolvió. Dentro había un par de gafas. Montura negra fina, diseño minimalista, los cristales reflejaban un ligero brillo bajo la luz. Los cogió y los revisó. No tenían graduación, solo cristales normales. Además, tenían filtro de luz azul. Ikigaya se quedó un poco desconcertado. Gafas sin graduación. De repente recordó que, en el instituto Sobu, le había regalado a Yukino Sita Yukino unas gafas con filtro de luz azul. En aquel momento, pensó que con ellas se veía un poco más intelectual de lo normal. No esperaba recibir un regalo similar. Señor, ¿le gustaría probárselos?, sugirió el dependiente con una sonrisa. Creo que le quedaría muy bien. Ikigaya guardó silencio por un segundo, luego asintió y se puso las gafas nuevas. Las monturas eran muy ligeras, casi ingrávidas. Levantó la vista hacia el espejo que había detrás del mostrador. La persona que veía en el espejo le hizo detenerse. Las finas gafas negras disimulaban a la perfección esos ojos de pez muerto, perpetuamente entrecerrados, dándole a su rostro un aspecto mucho más enérgico. Los contornos de sus rasgos estaban más definidos, y aquella aura original de pereza y decadencia se había disipado casi por completo. «Te quedan perfectos», dijo el dependiente con sinceridad. «Te ves muy elegante. ¿Es eso así?». Ikigaya se quedó mirando su reflejo durante unos segundos. Le daba la sensación de estar viendo la imagen de un terrible esclavo corporativo, pero aún así asintió levemente. «Gracias». Mientras tanto, al otro lado de la zona de accesorios, Matsushita Chiaki seguía de pie frente al expositor de gafas, sosteniendo las gafas sin graduación de montura negra, dudando si comprarlas. Su conversación con Kusida resonaba en su mente. ¿Tanto te interesa? Esas gafas, bien podrías comprarlas y probar. Las palabras de Kusida le provocaron una inexplicable sensación de culpa. Ella sí sentía algo por Ikigaya Hachiman. No lo negaba. Pero ese sentimiento era admiración, curiosidad y la idea de que esta persona es interesante. En cuanto a si dar un paso más allá, tenía algunas ideas, pero Ikigaya-kun se mostraba muy reacio. Aunque ella sentía que estaba tomando la iniciativa, él no parecía compartir esa opinión. Parecía que Ikigaya-kun era difícil de conquistar, pero a ella no le disgustaban los retos. Como mínimo, ella creía sinceramente que esas gafas le quedarían bien. Matsushita respiró hondo, preparándose para apagar la salida, cuando divisó una figura familiar por el rabillo del ojo.
Giró la cabeza bruscamente. En la entrada de la tienda de accesorios, Ikigaya Hachiman estaba de pie junto al mostrador, recibiendo una pequeña caja de regalo del dependiente. Matsushita se quedó paralizado. ¿Qué hace él aquí? Instintivamente, retrocedió, escondiéndose tras una hilera de vitrinas, y se asomó para observar la situación. Entonces vio a Ikigaya abrir la caja. Sacó un par de gafas. Montura fina negra. Diseño minimalista. Casi idénticas a las que lleva en la mano. Los ojos de Matsushita se abrieron de par en par. Vio a Ikigaya quitarse sus gafas habituales y ponerse las nuevas. Entonces vio el rostro reflejado en el espejo y contuvo la respiración. Las gafas negras disimulaban a la perfección esos ojos sin vida, haciendo que su rostro pareciera mucho más definido. Su aura de pereza y decadencia había desaparecido casi por completo, sustituida por una sensación que no lograba definir. Guapo. De verdad que es muy guapo, pensó Matsushita para sí misma. Pero al segundo siguiente, reaccionó. Espera. ¿Quién envió esas gafas? Porque alguien se me adelantó. ¿Fue Kushida-san? Imposible, Kushida-san. Matsushita miró fijamente a Ikigaya, invadida por una oleada de emociones complejas. Sorpresa, curiosidad y un rastro indefinible de frustración. Observó cómo Ikigaya sentía al espejo, guardaba sus viejas gafas y se daba la vuelta para marcharse. Matsushita echó rápidamente la cabeza hacia atrás, fingiendo mirar los accesorios cercanos. Pero su corazón no dejaba de latir con fuerza. Ikigaya Hachiman. Gafas sin graduación. Alguien se me adelantó. Se mordió el labio, sintiendo de repente que las gafas que tenía en la mano le quemaban la palma. Ikigaya salió de la tienda con la caja de regalo. La miró y luego alzó la vista hacia su alrededor. Su mirada se posó en una figura familiar. Matsushita Chiaki. Estaba de pie, no muy lejos, frente a una vitrina, de espaldas a él, aparentemente mirando algo. Pero sus hombros estaban ligeramente tensos, su postura rígida. Una rigidez que decía: estoy fingiendo no darme cuenta de tu presencia. Ikigaya guardó silencio por un segundo y luego se acercó. Matsushita-san. Matsushita Chiaki se puso rígida. Se giró lentamente, forzando una sonrisa. Hola, Ikigaya-kun, qué coincidencia. Ikigaya la miró. Sí, es toda una coincidencia. La mirada de Matsushita se posó en la caja de regalo que tenía en la mano, y luego la apartó rápidamente. ¿Qué es eso? Ikigaya bajó la mirada. Un regalo de alguien. Oh, Matsushita alargó la palabra, su tono denotaba una sutil emoción. ¿Quién lo envió? Ikigaya pensó por un momento. Chawashira-sensei. Los ojos de Matsushita se abrieron de par en par. Chawashira-sensei. La profesora tutora de la clase de... Su profesora. Enviarle gafas a Ikigaya. ¿Por qué? Ella había asumido que era obra de Kushida, pero en realidad era de Chawashira-sensei. Podría ser que la falta de interés de Ikigaya-kun en ella, incluso su leve rechazo, se debiera a Chawashira-sensei. ¿Acaso le gustan las mujeres maduras? Una compleja mezcla de sorpresa, confusión y un atisbo de celos que no quería admitir se apoderó del corazón de Matsushita. Chawashira-sensei, murmuró. ¿Por qué te enviaría gafas? Ikigaya guardó silencio por un segundo. Considéralo un regalo por el ascenso de clase. Oh, respondió Matsushita de nuevo. Bajó la mirada hacia las gafas que tenía en la mano y que aún no se había guardado, sintiéndose de repente muy incómoda. Ikigaya siguió su mirada y vio las gafas. Montura fina y negra. Diseño minimalista. Casi idénticas a las que tenía en la mano. Ikigaya guardó silencio por un segundo. ¿A ti también te gusta este estilo? Las mejillas de Matsushita se pusieron rojas al instante. Abrió la boca para explicarse, pero se quedó sin voz. Solo estaba mirando casualmente, volvió a colocar rápidamente las gafas en el estante. Nada especial. Al verla así, Ikigaya sintió ganas de reír. Pero no lo hizo, simplemente asintió levemente. Ya veo, dijo, hizo una pausa y añadió. Me voy. Tengo algunas cosas que hacer. Matsushita sintió frenéticamente. Está bien, nos vemos. Ikigaya se dio la vuelta y se marchó. Matsushita se quedó allí, observando cómo su espalda desaparecía en el ascensor.
Luego, lentamente, se agachó y escondió el rostro entre las rodillas. ¡Ah, qué vergüenza! La pillaron con las manos en la masa, sosteniendo unas gafas idénticas a las suyas. Y ni siquiera fue ella quien se las regaló. Matsushita alzó la vista, mirando los vasos en el estante con un rastro de frustración. Chabashira-sensei, pero ¿por qué ella? Incluso Kushida estaría bien, pero Chabashira-sensei, ¿de verdad perdí contra Chabashira-sensei? Como sea. La próxima vez. Definitivamente la próxima vez. Pensando esto, se dio la vuelta para irse en la otra dirección. Pero al cabo de un rato, sintió que, ya que había dedicado tanto tiempo a elegirlos, bien podría comprarlos. Mientras Ikigaya salía de la tienda, se puso las gafas nuevas por reflejo. La montura negra que descansaba sobre su nariz se sentía fresca. Instintivamente ajustó la montura, su mirada pasó por los cristales de las ventanas del pasillo, el reflejo, hicieron que sus pasos vacilaran. Aquel rostro era, en efecto, muy diferente. Las lentillas ocultaban sus ojos, que siempre estaban entrecerrados, y los contornos de su rostro se hicieron más nítidos. Su aura de pereza y decadencia había desaparecido casi por completo, sustituida por una sensación que no lograba definir. Claro que reconocía esa sensación. Su madre era así. Era el aura de una esclava corporativa de élite. En otras palabras, había heredado el potencial de sus padres, pero también era algo de lo que deseaba escapar desesperadamente. Se quedó mirando su reflejo durante 2 segundos, luego apartó la mirada y siguió adelante. Da igual, solo son unas gafas. Dobló la esquina hacia los ascensores, sin percatarse de que 2 chicas estaban apoyadas junto a la entrada de una tienda al otro lado. Una de ellas sostenía su teléfono, con la lente apuntándole directamente. Hacer clic. El leve sonido del obturador quedó enmascarado por los pasos en el pasillo. Morishita Ai bajó el teléfono y miró la foto en la pantalla, con un destello de asombro en sus ojos azul-violeta. Se quedó mirando fijamente durante varios segundos antes de girarse y entregarle el teléfono a Yamamura Miki, que estaba a su lado. Yamamura, mira esto. Yamamura Miki se inclinó hacia adelante, fijando la mirada en la pantalla. El chico de la foto vestía el uniforme escolar, con el pelo negro ligeramente despeinado, pero su rostro se veía claramente enmarcado por las gafas negras. Caminaba hacia el ascensor con paso firme y sereno. ¿Tenemos un chico así en primer año?, preguntó Morishita Ai con un tono de sorpresa. Creo que podría entrar en la clasificación. Volvió a mirar la foto, frunciendo ligeramente el ceño. Por cierto, porque nunca he visto a un chico tan inteligente y responsable. Yamamura Miki miró fijamente la foto, con los ojos, normalmente ocultos tras su flequillo, parpadeando levemente. Tiró suavemente de la manga de Morishita Ai. Morishita-san, susurró con vacilación. Morishita seguía mirando la foto. ¿Qué es? Miki señaló a la persona de la foto, con voz tan baja como un secreto. Ese es Ikigaya Hachiman de la clase B. Morishita se quedó paralizada al instante. ¿Eh? Levantó la cabeza de golpe para mirar fijamente a Miki. ¿Qué? Ese es Ikigaya Hachiman, repitió Miki, aún en voz baja pero bastante segura. Morishita volvió a mirar la pantalla del teléfono. Se quedó mirando ese rostro durante varios segundos, luego miró hacia el final del pasillo. Estaba vacío. ¿Ikigaya Hachiman?, preguntó con incredulidad. ¿Ah? ¿Ikigaya Hachiman? Parpadeó, y su mente rápidamente volvió al rostro que había visto antes. Ojos de pez muerto, una expresión perezosa, párpados caídos permanentemente. No podía relacionar esa imagen con la persona de la foto en absoluto. No lo reconozco en absoluto, murmuró. ¿Es realmente Ikigaya? Yamamura Miki asintió levemente. Morishita se quedó mirando la foto, sin saber qué decir. El hecho de que realmente encontrara guapo a Ikigaya, el gran villano que había provocado el descenso de su clase, la hizo cuestionarse su vida. Media hora después, en el área de descanso de clase A, la clase ya se había dado de baja y regresarían a la escuela como la clase B, pero ahora tenían un objetivo por el cual trabajar. Dado que eran vacaciones poco comunes, Katsuragi no había exigido que los estudiantes se quedaran para discutir nada. Sin embargo, Sakayanagi y Kamuro todavía estaban allí.
Sakayanagi Arisu estaba sentada en un sofá individual junto a la ventana, leyendo en silencio. Leía el mismo libro que Chihina y Yori había tomado prestado, lo que el viento se llevó, aunque parecía leer mucho más rápido. Ya iba por la segunda parte, Scarlet, aunque no era de la autora original. Fruncía ligeramente el ceño, pues sentía que muchos personajes actuaban de forma incoherente, especialmente Red, que parecía otra persona. Pero reconocía que si la secuela hubiera seguido la trayectoria del Red original, probablemente no se habría podido escribir. La obra original presentaba un desarrollo de los personajes, cambios psicológicos, una actitud inquebrantable ante la pobreza y el sufrimiento, y reflexiones sobre la guerra. La secuela, en cambio, se centraba en Scarlet intentando desesperadamente recuperar a su amor. Sentía como si el alcance se hubiera reducido repentinamente. Como Sakayanagi, no le interesaban especialmente esas cursilerías románticas. Morishita entró rápidamente, con una extraña expresión de excitación. Yamamura Miki la siguió, manteniendo una actitud reservada y con la cabeza gacha. Morishita, ¿qué te pasa? Kamuro Masumi arqueó una ceja. ¿Has estado acosando a estudiantes de otras clases otra vez? ¿Qué quieres decir con acoso? Morishita se sentó en el sofá, con un tono algo insatisfecho. Es una investigación. Saber más sobre los alumnos de otras clases ayuda en los exámenes futuros. Esto es algo que puedo hacer. Kamuro dio un evasivo pero no discutió. Morishita se recostó, apoyando la barbilla en la mano, con los ojos azul-violeta aturdidos. Pero en serio, cuando una persona cambia, puede volverse tan diferente. Es claramente la misma persona, pero con un cambio de imagen, casi no lo reconocí. Kamuro la miró. ¿De qué estás hablando? Es que, Morishita escogió sus palabras con cuidado. Hace un momento vi a alguien en el piso B1 con gafas de montura negra, y su aura era increíble. Al principio no lo reconocí, pero luego Miki me dijo que era Ikigaya Hachiman. La frente de Kamuro se torció. ¿Ikigaya? ¿Sí? Morishita sacó el teléfono del bolsillo. Mira, saqué una foto. Kamuro tomó el teléfono y bajó la mirada. El chico de la foto estaba en el pasillo, con cabello negro, gafas negras, rasgos faciales definidos y una postura serena. Su mirada se detuvo en aquel rostro durante unos segundos, frunciendo el ceño. Tenemos un chico tan guapo, se detuvo a mitad de la frase. Se quedó mirando el rostro, hizo zoom rápidamente, lo alejó y luego miró a Morishita con una expresión compleja. Ikigaya. Su voz estaba llena de incredulidad. ¿Verdad? Morishita aplaudió. Al principio no lo reconocí. O mejor dicho, no me atreví a pensar en eso. Kamuro se quedó mirando la foto durante unos segundos más, y luego le entregó el teléfono a Sakayanagi en silencio. Sakayanagi, mira esto. Sakayanagi Arisu, que se había aburrido de su libro, giró ligeramente la cabeza y sus ojos se posaron en la pantalla. El chico de la foto se veía claramente enmarcado por las gafas negras. Los dedos de Sakayanagi se detuvieron. Su mirada se posó en aquel rostro durante un segundo, luego dos, antes de volver a dirigir la vista a su libro como si nada hubiera pasado, pasando 2 páginas. Pensé que te preocuparían más los rumores sobre un examen del festival deportivo, dijo Sakayanagi con calma. En cambio, te estás alterando por esto. Morishita parpadeó. Sakayanagi-san, solo lo estaba mencionando. Cambiar ligeramente la imagen de uno no tiene nada de especial, dijo Sakayanagi con indiferencia. Cualquiera puede hacerlo. No merece la pena tanto revuelo. Al ver la serenidad de Sakayanagi, Morishita sintió admiración. Sakayanagi-san tiene estándares muy altos. Esos detalles no merecen mención. Se puso de pie y se sacudió el polvo de las rodillas. Entonces, nos vamos. Sakayanagi asintió levemente. Morishita y Yamamura Miki se dieron la vuelta y salieron de la sala de descanso. La habitación volvió a quedar en silencio. Kamuro Masumi se quedó allí, mirando el perfil de Sakayanagi en silencio. Para ella, la calma de Sakayanagi se sentía un poco extraña. Basado en su conocimiento de Sakayanagi, como era de esperar, Sakayanagi sacó el teléfono del bolsillo. La luz se reflejó en su rostro mientras un destello de emoción cruzaba sus ojos azul-violeta.
Tocó la pantalla con el dedo, escribió un mensaje y luego pulsó enviar. La mirada de Kamuro se posó en la pantalla de Sakayanagi, captando el nombre del destinatario. Ikigaya Hachiman. ¿Tienes tiempo ahora mismo? Tras enviar el mensaje, Sakayanagi dejó el teléfono sobre la mesa y pareció quedarse absorto en sus pensamientos. Kamuro la miró y de repente no supo qué decir. Sakayanagi Arisu, la joven siempre orgullosa y serena, estaba mirando fijamente la pantalla de su teléfono, esperando una respuesta. En fin. Hay cosas que es mejor no decir. Sería de mala educación. Mientras tanto, en el pasillo, Ikigaya se dirigía a cubierta cuando el teléfono que llevaba en el bolsillo vibró. Lo sacó y tocó la pantalla. Era un mensaje de Sakayanagi. ¿Tienes tiempo ahora mismo? Ikigaya se quedó mirando la línea durante unos segundos, lo pensó y escribió. Sí. ¿Qué es? Tras enviarlo, se quedó allí esperando. La respuesta llegó rápidamente. Hay algunas cosas que me gustaría comentar contigo. Sobre este examen Y. El siguiente. Ikigaya se quedó mirando las palabras por un segundo. De acuerdo. ¿Dónde nos vemos? Sakayanagi respondió casi al instante. La cafetería del tercer piso. En 10 minutos. ¿Tan urgente? Bueno. Ikigaya guardó su teléfono y siguió caminando. Tras unos pasos, se detuvo y se miró. La misma ropa, el mismo rostro. La única diferencia eran las nuevas gafas que llevaba. Ajustó el marco y dejó escapar un leve suspiro. Acababa de encontrarse con un compañero de clase que no lo reconoció. Claramente, esa mirada era demasiado inesperada. Probablemente Sakayanagi tampoco me reconozca. Entonces, se quitó las gafas y se las guardó en el bolsillo. Capítulo 155. Sakayanagi Arisu. ¿De verdad soy una tonta enamorada? No, eso no es cierto. Tras quitarse las gafas, Hachiman se puso en marcha. Al fin y al cabo, la reunión era en 10 minutos. Como Sakayanagi se lo había pedido con tanta insistencia, no le dio mayor importancia y se dirigió directamente a la cafetería del tercer piso. Sin embargo, al abrir la puerta del café, los pasos de Hachiman vacilaron ligeramente. Era otra vez este café. De una forma u otra, había venido aquí con Kusida, había hablado con Chabashira Sensei, e incluso Shinomiya Sensei lo había arrastrado hasta aquí para que se sentara en su viaje de regreso. Y ahora, aquí estaba de nuevo. En menos de una hora, las chicas sentadas a esa mesa con él habían cambiado 3 veces seguidas. Hachiman desvió la mirada sin expresión alguna. La empleada que estaba en la puerta era una joven con una coleta. Al verlo entrar, una sonrisa profesional apareció en su rostro mientras se disponía a darle la bienvenida, pero su mirada se detuvo en él por un instante. En ese instante, su mirada pasó de dar la bienvenida a un invitado a algo indefinible. Había confusión, sospecha y un sutil atisbo de desconcierto. Evidentemente, al igual que Hachiman recordaba el café, el personal también lo recordaba a él. Sin embargo, las dotes interpretativas de Hachiman habían mejorado últimamente, y su carácter se había vuelto mucho más duro. Simplemente fingió no darse cuenta de nada y entró sin más. Tras recorrer la tienda con la mirada, rápidamente fijó su mirada en un asiento junto a la ventana. Allí estaba sentada Sakayanagi Arisu. Un bastón negro descansaba junto a su mano izquierda y, curiosamente, llevaba una boina, lo que la hacía lucir adorable. De hecho, por mucho que uno la mirara, seguía siendo deslumbrante. Se sentó allí en silencio, con la espalda muy recta, una postura elegante y serena, e incluso una leve sonrisa asomaba en las comisuras de sus labios. Se acercó y se sentó frente a ella. Sakayanagi-san. Sakayanagi alzó la vista y su mirada se posó directamente en su rostro. Pero su mirada se detuvo un instante en el puente de su nariz. Allí no había nada. Ni gafas, ni montura, solo esos ojos familiares, siempre entrecerrados. La pausa en la mirada de Sakayanagi fue muy breve, casi imperceptible, pero Hachiman la percibió. No estaba del todo seguro de lo que significaba. Simplemente le pareció que buscaba algo, pero a la vez no miraba nada en particular. Sakayanagi apartó la mirada y asintió levemente. Ikigaya-kun. El camarero se acercó, pero Hachiman hizo un gesto con la mano para indicar que no iba a pedir nada.
La camarera se quedó paralizada un instante, con la mirada alternando entre él y Sakayanagi. Una leve sonrisa asomó en sus labios, con una sutil expresión de tal como lo imaginaba, mientras se daba la vuelta para marcharse. Hachiman fingió no ver. Volvió a mirar a Sakayanagi. Al darse cuenta de que no le estaba dando ninguna orden, su expresión no cambió, manteniendo la misma compostura. Sin embargo, Hachiman percibió una extraña sensación de tensión en el ambiente, como el calor sofocante antes de una tormenta. Hachiman tenía una idea aproximada de lo que estaba sucediendo. Sakayanagi-san, comenzó, manteniendo un tono tranquilo. Si viene a exigir una explicación sobre este examen, no me haré responsable. Porque no hice nada malo. Los dedos de Sakayanagi se detuvieron un instante. Ella alzó la vista hacia Hachiman, y un destello de sorpresa cruzó sus ojos azul-violeta antes de que volvieran a un estado de calma. ¿Acaso Ikigaya-kun cree que estoy aquí para exigirle una explicación? Su voz conservaba ese tono dulce, aunque dejaba entrever una leve sonrisa. ¿No es así?, replicó Hachiman. Sakayanagi no respondió de inmediato. Apoyó la mano en la rodilla y sus dedos tamborilearon suavemente en el dobladillo de su falda. No soy tan quisquillosa, dijo con calma y firmeza. Un examen es un examen. Juzgar mal la información o dejarse engañar son consecuencias de mi propia falta de capacidad. Todavía puedo distinguir eso. Hachiman la miró, algo sorprendido. Originalmente, él había pensado que Sakayanagi aprovecharía esta oportunidad para revelar el hecho de que podía escuchar sus pensamientos internos, o incluso para interrogarlo aún más sobre por qué enviaba mensajes falsos a través de sus pensamientos, e inducía a la clase a creer que había un patrón en los VIP. Así que incluso había preparado una serie de excusas. Pero no lo mencionó en absoluto. Ella simplemente restó importancia al asunto, como si no valiera la pena preocuparse por él. Pero era imposible que no le importara. Por ejemplo, en ese momento parecía algo molesta. Hachiman permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces, Sakayanagi no estaba enojado por el examen. ¿A qué se debía entonces su actual estado de ánimo de disgusto? Él la observaba, pero ella miraba fijamente la mesa vacía. Mechones de cabello plateado caían a ambos lados de su rostro, suavizando un poco su exquisito perfil. Sin embargo, sus labios ligeramente fruncidos aún delataban sus sentimientos. Hachiman apartó la mirada y decidió cambiar de tema. Sakayanagi-san, no me invitaste a salir solo para felicitarme por mi ascenso de clase, ¿verdad? Hizo una pausa y luego añadió. Por supuesto, si pudiera recibir una felicitaciones de tu parte, aún así estaría muy contento. La comisura de los labios de Sakayanagi se contrajo ligeramente. Entonces, sabiendo perfectamente que la clase había bajado, ¿todavía quieres que te felicite por tu ascenso? Ella sentía que realmente no se había equivocado al juzgarlo. Hachiman Ikigaya era, en efecto, una persona muy cruel. La mirada de Sakayanagi se desvió de la mesa vacía hacia él. Una emoción compleja brilló en esos ojos azul-violeta. Por supuesto que no, dijo, haciendo una pausa, pero aún así pronunció las felicitaciones. En cualquier caso, ¡felicitaciones! Ikigaya-kun, de verdad que te fue muy bien en este examen. El ascenso de la clase B a la clase A ha batido un récord escolar. Hachiman negó con la cabeza. Fue gracias a la buena cooperación de los alumnos de la clase. No podría haberlo hecho solo. Sakayanagi solo soltó una risita. Sigues siendo tan humilde como siempre. No continuó con ese tema, sino que cambió de conversación. Ikigaya-kun, ¿cuáles son tus planes para las próximas vacaciones?, preguntó Sakayanagi. ¿Las vacaciones, eh? Al oír esto, Hachiman se quedó un poco desconcertado. Reflexionó un momento. La escuela está bajo una administración cerrada. No podemos abandonar el campus cuando queramos. Sakayanagi asintió. En efecto, uno no puede irse cuando quiera. Sin embargo, si uno tiene puntos, se pueden hacer muchas cosas. Incluso es posible enviar objetos al exterior. El mes pasado, Katsuragi-kun envió un regalo fuera de la escuela para su hermana menor. Oh. La ceja de Hachiman se crispó ligeramente. ¿Usar puntos para enviar artículos fuera de la escuela?
De hecho, él lo sabía, ya que era un elemento importante de la trama original. Sin embargo, eso se debía a que era el cumpleaños de la hermana de Katsuragi, y Katsuragi quería enviarle un regalo. Es probable que este cambio se deba a que, a diferencia del original, Katsuragi había ingresado directamente al consejo estudiantil y, como funcionario, conocía o había manejado asuntos similares. Hachiman reflexionó sobre el propósito de Sakayanagi al mencionar aquello. No parecía el tipo de persona que se enfrascaba en charlas triviales, así que probablemente tenía algo en mente. Bajó la cabeza, fijando la mirada en la mesa. Sakayanagi también bajó las pestañas, permaneciendo en silencio. Un breve silencio se instaló entre ambos. Pero Hachiman sabía que Sakayanagi estaba esperando de nuevo sus pensamientos internos. El hecho de que no revelara su capacidad para escuchar sus pensamientos, que no lo cuestionara, que no insistiera en ello e incluso que fingiera que no había pasado nada, demostraba una cosa. En realidad, todavía quería escucharlo. Dentro de esos pensamientos internos se encontraban sus verdaderos sentimientos, sus planes para el futuro y cosas que no lograba sacarle de la boca. Por supuesto, en este examen también hubo mentiras. Pero ahora que el examen había terminado, probablemente ella no estaba allí para escuchar mentiras. Hachiman guardó silencio durante unos segundos y luego optó por transmitir. Lo que Sakayanagi dijo sobre que los puntos pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, convertirlos en dinero en efectivo o comprar artículos para enviar fuera de la escuela. Si uno obtiene suficientes puntos en esta escuela, incluso podría mejorar la situación económica de su familia. Sin embargo, eso es para los estudiantes de este mundo. Mientras que Sakayanagi y yo, estamos separados por dos mundos. La mano de Sakayanagi, que descansaba sobre su rodilla, se detuvo un instante. Pero Hachiman continuó transmitiendo sus pensamientos. Algún día volveré a mi mundo. Pero antes, necesito hacer algunos preparativos. Por ejemplo, si quiero mantener mi estatus de clase A, quizás pueda sugerirle a Ichinose que compre Sakayanagi. La clase A original, con solo Katsuragi, no es nada que temer. Los pensamientos terminaron ahí. Sakayanagi Arisu inmediatamente miró a Hachiman. Había un brillo en esos ojos azul-violeta. ¿Por qué? Este tal Ikigaya, sabiendo perfectamente que ella podía oír sus sentimientos, seguía jugando con ella de esta manera. Le pintaba grandes sueños, le planeaba asuntos del más allá, la consolaba pero, a la vez, le impedía ver lo que quería ver. Porque la razón por la que le pidió salir ahora era simplemente para ver cómo se veía en la foto que Masita Ai había tomado. Además, había limitado el tiempo a 10 minutos después de que Masita Ai llegara al salón. En un lapso de tiempo tan ajustado, Ikigaya podría haber olvidado quitarse las gafas. Así que ella quería ver esa mirada en concreto. Y el resultado, llegó completamente desnudo. Incluso era posible que, como iba a encontrarse con ella, se hubiera quitado las gafas a propósito. No solo eso, ella también se preocupó por esos pensamientos en ese momento. Ikigaya Hachiman dijo que podría regresar a su propio mundo. Obviamente, ella sabía que Hachiman era un transmigrador. Lo sabía desde la primera vez que escuchó sus pensamientos. Sabía que venía de otro mundo, sabía que conocía toda la trama de esta escuela y sabía que observaba todo aquí con la indiferencia de un observador. Pero nunca se había planteado seriamente lo que implicaba la palabra transmigrante. Eso significaba que no pertenecía a ese lugar. Eso significaba que podía marcharse en cualquier momento. Sakayanagi sintió de repente una asfixiante irritación. Soltó un suave suspiro, intentando calmar su corazón. Sakayanagi-san. La voz de Hachiman la devolvió a la realidad. Sakayanagi reaccionó al darse cuenta de que, inconscientemente, estaba pellizcando el borde del mantel. Lo soltó rápidamente, alisando las arrugas. No es nada. Su voz sonaba un poco forzada. La partida que mencionaste. Hizo una pausa, sin continuar. Hachiman la miró, pero no insistió. Sakayanagi sintió de repente que su pregunta era estúpida. Irse era irse. ¿Qué otra cosa podía significar? Regresar a su propio mundo, regresar a su vida original, regresar a un lugar sin esta escuela, sin estos exámenes y sin ella. Era lo más normal del mundo. Sí, ese era un escenario muy probable. Sakayanagi se quedó algo en silencio.
Al verla así, Hachiman habló de repente. Sakayanagi-san, ¿cuántos puntos te quedan ahora mismo? Sakayanagi se sobresaltó un poco. ¿Qué quieres decir? Hachiman sopesó sus palabras. Renunciaste a tu puesto como líder de la clase A, y los puntos de la clase A están básicamente controlados por Katsuragi para gestionar los exámenes. Personalmente, probablemente no podrás obtener muchos puntos. Incluso un estilo de vida relajado y derrochador podría ser difícil de mantener. Sakayanagi no habló, solo lo observó. Hachiman continuó. Puedo ayudar. Durante el tiempo que esté en esta escuela, puedo darles 300.000 puntos cada mes. Los ojos de Sakayanagi se abrieron ligeramente. Entonces, su voz denotaba un dejo de incredulidad. Ikigaya-kun, lo que quieres decir es... Hizo una pausa, con un brillo travieso en sus ojos azul-violeta. ¿Vas a mantenerme como tu amante? La boca de Hachiman se crispó. No se trata de tener un amante, es una inversión. ¿Una inversión? Repitió Sakayanagi con tono juguetón. Sí, asintió Hachiman. Solo espero que, después de que deje la escuela, Sakayanagi-san pueda cuidar un poco más de mis seres queridos. Por ejemplo, del cachorro que estoy criando siguiendo su sugerencia. Sakayanagi quedó momentáneamente atónito, pero enseguida comprendió lo que quería decir. Karuizawa Kei. El cachorro que ella le sugirió que criara. Aunque Karuizawa-san pertenecía a la clase D, sin duda había demostrado ser una buena perra. Por lo tanto, no era extraño que Ikigaya-kun considerara devolverle el favor. Sin embargo... Jejeje, Sakayanagi rió suavemente, con una sonrisa que denotaba alivio y un sentimiento indescriptible. Ikigaya-kun es realmente responsable. Incluso has hecho los arreglos necesarios para conseguirte un cachorro. Hachiman no lo negó. Sakayanagi lo miró, en silencio durante unos segundos. De repente, sintió que aquel hombre era realmente extraño. Claramente quería ser amo de casa, pero tramaba planes sumamente astutos. Podría haberlo ignorado todo, pero preparó la ruta de escape para todos. Bajó las pestañas, y un instante después las volvió a levantar. Ikigaya-kun. Su mirada se posó en el rostro de Hachiman. ¿Es cierto lo que dijiste sobre irte? Hachiman guardó silencio por un segundo y luego asintió. La palabra de Hachiman se transmitía a través del pensamiento, por lo que el hecho de que Sakayanagi la pronunciara en voz alta ahora era también un reconocimiento de su método para proporcionar información. Sakayanagi no continuó hablando. Después de un largo rato, finalmente habló despacio. Entiendo. Ella alzó la vista, y esa elegante sonrisa volvió a sus labios. Si el precio es que abandones la escuela, entonces simplemente ayudarte, sin duda es algo bueno para mi clase. ¿Es eso así? Hachiman la miró y asintió levemente. Aunque Sakayanagi no era del todo fiable, en la historia original, Kamuro fue finalmente expulsado debido a la traición de Hashimoto, y Sakayanagi, a pesar de haber dicho las palabras más duras, acabó siendo expulsada ella misma. Entonces, presumiblemente tras ser expulsada, acabaría mirando fijamente a Kamuro Masumi, que también había sido expulsado, con la mirada perdida. Porque, ¿acaso eso no significaría que Sakayanagi fracasó por completo en su intento de vengarla? Sin embargo, ahora le estaba pidiendo ayuda a Sakayanagi. Como heredera de la familia Sakayanagi, simplemente darle a Karuizawa una oportunidad o un puesto era muy fácil. Era algo que podía hacer con un mínimo esfuerzo. Gracias, dijo Hachiman. Sakayanagi no respondió, simplemente se quedó sentada en silencio. Justo cuando Hachiman pensó que no iba a empezar un nuevo tema, de repente habló. Ikigaya-kun. ¿Sí? ¿Alguna vez has pensado en cambiar un poco tu imagen? Hachiman se sobresaltó. ¿Cambiar mi imagen? Sí, dijo Sakayanagi con un tono informal, como una sugerencia común. Por ejemplo, usar gafas o algo así. Hachiman se quedó paralizado por un instante. Anteojos. Recordó las gafas sencillas que Chabashira le había regalado. Pero, por desgracia, al ponérselas, ni siquiera sus compañeros lo reconocieron. Además, parecían sacadas de una oficina, un estilo al que no estaba acostumbrado. ¿Por qué sacar ese tema a colación de repente? Preguntó Hachiman.
Pero Sakayanagi solo sonrió levemente y no respondió. En ese momento, la superficie del mar que se veía desde la ventana del café brillaba, y algunas gaviotas pasaron volando con graznidos nítidos. Al observarla, Hachiman sintió que Sakayanagi estaba un poco extraña ese día. Sin embargo, Sakayanagi solo lo mencionó una vez y no continuó hablando del tema, por lo que Hachiman comenzó a conversar con ella sobre otro asunto. También era el tema que había sacado a relucir durante el examen VIP para que Sakayanagi comprara, pero aún no había sacado provecho de ello. Ese fue el motivo de la traición de Hashimoto. La actitud de Sakayanagi también era muy clara. Compraría. Aunque no tenía suficientes puntos en ese momento, podía intercambiarlos por otras cosas. Evidentemente, tras haber oído a Hachiman hablar del futuro destino de Kamuro y su inminente expulsión, se lo había tomado muy en serio. Quizás ella realmente podría cambiar el destino de Kamuro-san. 6 minutos después, cuando Sakayanagi Arisu abrió la puerta del área de descanso, solo Kamuro Masumi estaba en la habitación. Kamuro estaba recostada en el sofá junto a la ventana, hojeando distraídamente el ejemplar de Scarlet que Sakayanagi había estado leyendo antes. Al oír la puerta, levantó la vista, con una expresión de sorpresa en los ojos al ver a Sakayanagi. Sakayanagi dejó el libro y echó un vistazo rápido al reloj de la pared. «Llevas menos de 10 minutos fuera». Sakayanagi no respondió. Simplemente caminó hacia su asiento, apoyándose en su bastón. Sus movimientos seguían siendo elegantes, pero Kamuro notó que dejó caer el bastón con un poco más de fuerza de lo habitual, y la punta resonó con un golpe seco contra el suelo. De vuelta tan pronto, Kamuro la observó con curiosidad en su voz. «Pensé que ustedes dos hablarían durante mucho tiempo». Sakayanagi cogió el té negro, aún tibio, que había sobre la mesa y dio un ligero sorbo sin decir palabra. Después de todo, ¿cómo se suponía que iba a decirlo? Decir que Ikigaya-kun no solo no llevaba gafas, sino que ni siquiera le había pedido agua. Kamuro la miró fijamente durante unos segundos, luego recordó algo de repente, y una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Por cierto, ¿no te pareció que la foto de Ikigaya con gafas estaba bastante bien? Fuiste a verlo en persona. ¿No te pareció que se veía bien? El dedo de Sakayanagi se detuvo brevemente sobre la taza de té. ¿No llevaba gafas?, soltó ella de repente. Tras hablar, sus movimientos se tensaron por un instante. Kamuro la miró, con ganas de reír pero conteniéndose, y luego suspiró suavemente. Ya estaba acostumbrada a los deslices ocasionales de Sakayanagi, sobre todo cuando se trataba de Ikigaya Hachiman. No insistió, simplemente se recostó en el sofá y volvió a tomar el libro. Oh, no los llevaba puestos. ¡Qué lástima! Sakayanagi guardó silencio durante unos segundos, luego sacó un bolígrafo grabador de su bolsillo, lo colocó sobre la mesa y lo empujó hacia Kamuro. Kamuro dejó el libro y miró el bolígrafo grabador, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Qué es esto? Las pruebas que no lograste obtener en la isla deshabitada. La voz de Sakayanagi era tranquila, pero cargada de significado. Kamuro se quedó atónita por un momento, luego comprendió. Tomó el bolígrafo y pulsó el botón de reproducción. En la silenciosa habitación, se oyeron voces claras. «Hashimoto, maldito cabrón, ¿de verdad viniste?» Era la voz de Ryuen Kakeru. «Solo estoy aquí por una oportunidad», dijo otra voz, lenta y firme, con una compostura deliberada. «Como saben, pertenezco a la facción Sakayanagi. Naturalmente, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras Katsuragi se hace con más de 600 puntos». Los dedos de Kamuro se apretaron ligeramente. Porque esa voz pertenecía a su compañero de clase, Masayoshi Hashimoto. Como era de esperar, se trataba de él. No digas tonterías. En la grabación, la voz de Ryuen destilaba una risa fría. ¿De verdad las disputas internas llegarían tan lejos? Un breve silencio. De acuerdo, lo que sea que estés pensando, continuó Ryuen. Dime la información del líder de la clase A. Puedo pagar 1.000.000 de puntos. De ninguna manera. La voz de Hashimoto se tornó cautelosa. Tienen que ser 2 millones. Yo también estoy corriendo un riesgo. Si me atrapan, seré el criminal que le costó a la clase A decenas de millones. Entendido, dijo Ryuen con un tono agradable. Este es el acuerdo.
te transferiré los puntos después de que Katsuragi los recoja. Así que, el líder de la clase A es... Una pausa. El compañero de Katsuragi, Yaiko Totsuka. La grabación terminó ahí. La sala quedó sumida en un breve silencio. Kamuro apagó el bolígrafo y lo dejó sobre la mesa. Frunció el ceño, pero luego se relajó. Realmente era Hashimoto, dijo en voz baja, sin mostrar mucha sorpresa en su tono. Aunque lo había sospechado desde hacía tiempo, oírlo con sus propios oídos le pareció diferente. El descenso de la clase A a la clase B no fue, en efecto, sorprendente. Los errores de juicio de Katsuragi, la traición de Hashimoto, el engaño a Sakayanagi y su exceso de confianza, y así sucesivamente. Todas estas fueron las razones por las que la clase A se convirtió en clase B. Aunque sentía cierta melancolía, pensó en cómo esa era una herramienta que Sakayanagi había usado para evitar su propia expulsión, la que Ikigaya había mencionado, como medida de precaución. Alzó la vista hacia Sakayanagi. Entonces, Sakayanagi, ¿qué precio pagaste para conseguir esto? A ti tampoco te quedan muchos puntos, ¿verdad? Sakayanagi no habló. Kamuro calculó rápidamente en su cabeza. Como era la cachorrita de Sakayanagi, incluso cosas como comprar las comidas eran gestionadas por Kamuro, por lo que ella sabía exactamente cuántos puntos tenía Sakayanagi. Como miembro del grupo Dragón, Sakayanagi había recibido 500,000 puntos por los resultados del examen VIP. Sin embargo, ese dinero ya se le había entregado a Katsuragi para su distribución unificada, y al final, cada persona solo recibió 112,500 puntos. Además, Sakayanagi pagó 1.000.000 de puntos adicionales por una tarifa en el barco. Según su conocimiento de Sakayanagi, si bien debía permanecer en la escuela durante el examen en la isla, seguramente no habría gastado nada. Probablemente invirtió una gran suma de dinero en contratar a sus senpais. En resumen, probablemente a la cuenta privada de Sakayanagi no le quedaba mucho dinero. Sakayanagi cogió la taza de té, que aún estaba algo caliente, y la agitó suavemente. Deberías agradecérmelo. Para conseguir este bolígrafo grabador, cancelé directamente el plan de amante que sugirió Ikigaya-kun. Kamuro asintió. Entonces sus movimientos se congelaron. Levantó la cabeza de golpe, mirando fijamente a Sakayanagi, con los ojos llenos de asombro. ¿Amante? Sakayanagi la miró. Aquel rostro exquisito reflejaba una serenidad natural. No seas tan provinciana. Soy adorable de por sí. ¿Acaso no es normal que alguien quiera quedarse conmigo? Kamuro la miró fijamente durante unos segundos, luego negó lentamente con la cabeza y dijo con absoluta certeza: Ikigaya no es ese tipo de persona. En lugar de retener a alguien, es él quien quiere ser retenido. Sakayanagi. La comisura de los labios de Sakayanagi se contrajo ligeramente. Recordaba el ideal de Hachiman de ser un amo de casa, y la expresión sería de su rostro cada vez que mencionaba contar con el apoyo de una excelente esposa. Verdadero. Dejó la taza de té y suspiró suavemente. Tienes razón. Unos segundos de silencio. Sakayanagi retomó sus pensamientos, y su tono se tornó serio. En realidad, Ikigaya-kun está planeando el futuro de su cachorro. Espera que, si deja la escuela, yo, como miembro de la familia Sakayanagi, pueda apoyar un poco a Karuizawa Kei en el futuro. Kamuro se sobresaltó un poco. Karuizawa Kei. Ese cachorro que Ikigaya estaba criando. No era de extrañar que, cuando de vez en cuando se topaba con la otra chica en el barco, siempre sintiera que se miraba en un espejo. Kamuro guardó silencio un rato y luego asintió levemente. Ya veo. Interiormente, sentía un poco de envidia. Ikigaya era realmente bueno con su cachorro, a diferencia de Sakayanagi, que simplemente la trataba como a una sirvienta. HMPH. Pero no preguntó más. Sakayanagi no lo explicó todo, pero podía sentir que la otra chica estaba evitando deliberadamente ciertas cosas. La mirada de Sakayanagi se posó fuera de la ventana. Aquellos ojos azul-violeta reflejaban una emoción indescifrable. Ikigaya Hachiman. Ese hombre incluso había arreglado cosas para después de su partida. Kamuro, habló de repente Sakayanagi. ¿Sí? Esa foto, dijo Sakayanagi con un tono muy informal, déjame verla otra vez. Sé que se la pediste a Morishita-san. Kamuro.
Kamuro la miró con incredulidad, sin poder expresarlo con palabras. Sin embargo, no le había pedido la foto a Morishita Ai para ella misma. Simplemente pensó que Sakayanagi podría necesitarla. Así pues, no dijo mucho, simplemente sacó su teléfono, abrió la foto y se la entregó. Sakayanagi tomó el teléfono y bajó la mirada hacia la pantalla. En la foto, el chico caminaba de lado por el pasillo. Sus gafas negras de montura fina resaltaban con gran nitidez los contornos de su rostro. Ella lo contempló durante unos segundos y luego le devolvió el teléfono a Kamuro con delicadeza. «Es un buen tiro», dijo secamente. Kamuro recuperó el teléfono y miró el perfil de Sakayanagi, solo para descubrir que la mirada de la otra chica estaba ligeramente desenfocada, como si estuviera absorta en sus pensamientos. Sakayanagi estaba pensando en un asunto muy importante. Ikigaya-kun había dicho que tal vez dejaría este mundo. Incluso había hecho arreglos para después de su partida. Partir. Estas dos palabras surgieron de repente en su mente, provocándole cierta inquietud. Sakayanagi recordó de repente cuando había experimentado por última vez el peso de la palabra irse. Fue cuando falleció su madre. En aquel entonces era pequeña y no entendía lo que significaba para siempre. Solo sabía que su madre le había dicho que tenía que irse por un tiempo y que nunca había regresado. Más tarde creció y comprendía lo que implicaba irse. Significaba que esa persona desaparecía por completo de tu mundo, significaba que nunca más podrías volver a verla, significaba que todas las palabras que no tuviste tiempo de decir y las cosas que no tuviste tiempo de hacer se convertían en arrepentimientos eternos. Y ahora, había oído la palabra irse de boca de otra persona. Los dedos de Sakayanagi se apretaron ligeramente. No, esto no estaba bien. ¿Por qué compararía a Ikigaya Hachiman con su madre? ¿Por qué sentiría que su partida le produciría el mismo sentimiento? Bajó la cabeza, mirando sus manos que descansaban sobre sus rodillas. Aquellas manos temblaban ligeramente, como si hicieran un gran esfuerzo para reprimir algo. Sakayanagi Arisu, ¿en qué estás pensando? Se cuestionó a sí misma en su corazón. Él es solo tu oponente, solo un compañero de clase que hace que tu vida escolar sea interesante, solo un transmigrante que conoce demasiados secretos. La relación entre ustedes no es más que eso. Nada más que eso. Pero su corazón, sin que ella lo buscara, se aceleró ligeramente. Recordó el comienzo de todo. Simplemente le pareció interesante su operación a sangre fría, que dejó a la clase C con 0 puntos. Luego, la sorprendió que Kamuro pudiera oír su propio corazón. Un fenómeno sobrenatural había aparecido. Finalmente, ella misma pudo oír sus pensamientos, solo para escuchar que lo evaluaban como alguien con un cerebro enamorado. Y luego, el hecho de que fuera un transmigrador, un profeta que conocía toda la trama. Sintió que la vida escolar se había vuelto interesante. Había encontrado un oponente digno de tomar en serio. Y luego, más tarde, en la sala de debate del grupo Dragón, se sentó a su lado, escuchando sus quejas y sus halagos sobre lo linda que le parecía. Después, durante el examen, se dejó influenciar por sus pensamientos, él la engañó y la tomó por tonta. Más tarde, en el salón, miró la foto de él con gafas y se le ocurrió una idea. Quiero ver cómo es en persona. ¿Acaso todo esto no era más que la atención prestada a un oponente? Sakayanagi cerró los ojos y permaneció en silencio durante un largo rato. Podría ser que, murmuró de repente, con una voz tan suave como un susurro para sí misma, podría ser que realmente tenga el destino de una tonta enamorada. ¿Eh? Kamuro sintió que había escuchado algo increíble. Sakayanagi volvió en sí, y un destello de vergüenza cruzó su rostro. No es nada. Tomó la taza de té, solo para descubrir que ya estaba vacía. Entonces, ¿todavía quieres leer ese ejemplar de Scarlett? Preguntó Kamuro. Parecía que antes no te gustaba. Sakayanagi guardó silencio un momento. Lo revisaré de nuevo. Ve a preparar más té negro. Hizo una pausa, con un tono que denotaba cierta queja. Acabo de ir a ver a Ikigaya Hachiman, y ni siquiera me invitó a una copa. Oh, así son las cosas. Masumi Kamuro lo entendió. Así que regresó furiosa porque no le dieron nada de beber. Ese tal Ikigaya sigue sin entender nada sobre el ambiente y cómo relacionarse con las chicas.
Kamuro se levantó y cogió la tetera para rellenarla, sin poder evitar que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Y entonces, Hachiman no tenía ni idea de que, durante el descanso, había una chica a la que le importaba el progreso de sus interacciones sociales con las chicas. En ese momento, los exámenes finales del primer semestre del primer año habían concluido por completo. Una vez confirmados los resultados del examen, se transmitieron de vuelta a la escuela. Mientras tanto, en la oficina del Consejo Estudiantil de la Escuela Secundaria de Formación Avanzada, los alumnos de segundo y tercer año que permanecían en el campus también habían completado sus exámenes finales del semestre. Capítulo 156. Los resultados del examen transmitidos. En la oficina del consejo estudiantil, se respiraba en el ambiente esa inconfundible sensación de relajación que sigue al final de la época de exámenes. Horikita Manabu tenía buen gusto, pues había colocado varias plantas verdes por toda la oficina. Las macetas del alféizar acababan de ser regadas, y pequeñas gotas de humedad se aferraban a las hojas, brillando levemente a la luz. En un rincón, un reloj de pared antiguo marcaba las horas con constancia. Cada salto del segundero producía un leve y nítido sonido. Horikita Manabu estaba sentado en el sillón del presidente, con una hoja resumen de los resultados del tercer año extendida ante él. Su expresión era la misma de siempre. Fría, impasible, como un profundo estanque de agua sin una sola onda. Tras confirmar los datos finales, cerró el papel y lo dejó a un lado. Los alumnos de tercer año de la clase habían perdido 50 puntos en este examen. Esta cifra no era precisamente grande, pero tampoco pequeña. Afortunadamente, la clase B de tercer año no logró alcanzarlos, y la diferencia entre ambas clases se mantuvo en más de 300 puntos. La posición de la clase A estaba asegurada. Como presidente y representante de la clase A de tercer año, pudo respirar aliviado. Sin embargo, su rostro no mostró ninguna emoción. Simplemente juntó las manos sobre el escritorio, con la mirada fija en el resplandeciente campo deportivo bañado por el sol que se veía por la ventana. Nagumo Miyabi trajo los resultados de los exámenes de segundo año. Cuando el vicepresidente abrió la puerta y entró, la sonrisa en su rostro era casi imposible de disimular. Su paso era algo más ligero de lo habitual. Con un boletín de calificaciones en la mano, se dirigió a su asiento y se sentó, alisando deliberadamente el papel sobre el escritorio y revisándolo varias veces. Presidente, los exámenes de segundo año también han terminado, dijo Nagumo, empujando el boletín de calificaciones con un tono deliberadamente discreto. Nuestra clase A se mantuvo estable. La clase B de segundo año fue interceptada una vez, por lo que su puntuación no subió mucho. Mientras hablaba, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente y sus dedos tamborilearon 2 veces sobre la mesa, como si interpretara una silenciosa melodía de triunfo. En ese boletín de calificaciones, los números de la clase A de segundo año se mantenían firmemente en la cima, y la diferencia entre ellos y la clase B se había ampliado aún más que el mes anterior. Este era exactamente el resultado que deseaba. Tachibana Akane estaba de pie detrás de Horikita Manabu. Recorrió con la mirada el boletín de calificaciones y luego se apartó con indiferencia. Hacía tiempo que se había acostumbrado a la actitud engreída de Nagumo y no le importaba hacer ningún comentario. Sin embargo, miró con cierta compasión al silencioso Kiriyama, de la clase B de segundo año, porque las puntuaciones del segundo año ahora eran: segundo año clase A, Nagumo, 1455 puntos. Segundo año clase B, Kiriyama, 1011 puntos. Segundo año clase C, Forraje, 440 puntos. Segundo año clase D, carne de relleno, 310 puntos. La clase B de segundo año ahora estaba rezagada con respecto a la clase A por un margen de más de 400 puntos. Los exámenes de tercer año también han terminado, dijo Horikita Manabu con voz monótona y firme como siempre. La clase perdió 50 puntos, pero mantiene su posición. Nagumo asintió, recorriendo con la mirada el boletín de calificaciones de tercer año, pero no dijo nada más. 50 puntos no representaban un gran problema para la clase A de tercer año. La diferencia era tal que no se podía subsanar con un solo examen. La oficina quedó en silencio por un instante.
Tachibana Akane levantó la mano para mirar su reloj, luego miró hacia la puerta y susurró. Los resultados del primer año deberían llegar pronto. Justo cuando terminó de hablar, el ordenador del escritorio emitió un sonido de notificación tipo DIN. Orikita Manabu giró la cabeza y abrió el nuevo correo electrónico. La luz de la pantalla se reflejó en su rostro, iluminando sus rasgos afilados y angulosos. Su mirada se detuvo en la página durante unos segundos, y luego entrecerró ligeramente los ojos. ¿Qué ocurre? Al notar su reacción, Tachibana Akane se inclinó hacia adelante. Orikita Manabu no respondió de inmediato. Simplemente giró la pantalla hacia ella. La mirada de Tachibana se posó en los números, y se quedó paralizada al instante. Sus labios se entreabrieron ligeramente como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Ella se quedó impactada. Esto, murmuró. La clase A de primer año, bajó. Nagumo, que estaba recostado en su silla de buen humor, se incorporó de golpe al oír esto. Se puso de pie, rodeó el escritorio y se inclinó hacia la pantalla, recorriendo con la mirada las líneas de números. Clase A. 1175.825 puntos. Clase B. 1011.1261 puntos. Clase C. 450.550 puntos. Clase D. 130.130 puntos. Sus ojos se movían rápidamente entre clase A. 825 y clase B. 1261. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa a una mirada compleja e indefinible. ¿Acaso Sakayanagi Kouai no fue a participar personalmente? La voz de Nagumo denotaba incredulidad. ¿No fue en helicóptero? ¿Cómo pudo? Durante el examen en la isla, claramente no hubo fluctuaciones importantes. Tachibana Akane se apoyó en el escritorio, sosteniendo su carpeta y mirando fijamente el conjunto de números. Su voz estaba cargada de emoción. Viendo esto, los alumnos de primer año lucharon con mucha garra esta vez. A la clase A se le descontaron 350 puntos y a la clase B se le sumaron 250. Esto ya no es un juego de niños. La clase B ha ascendido al nivel de la clase A. Los alumnos de primer año han logrado un intercambio. En un solo examen, la diferencia entre la clase A y la clase B se redujo en 600 puntos. Hizo una pausa, y su mirada se posó en el rostro de Orikita Manabu. Presidente, tenía usted razón. Los estudiantes de primer año de este año son realmente formidables. Orikita Manabu no respondió. Simplemente cerró el correo electrónico y se recostó en su silla. Su expresión permaneció serena e impasible, pero en lo profundo de sus ojos, algo brilló levemente. Ese tal Ikigaya demostró su brillantez en el segundo examen. Nagumo volvió a sentarse, pero su postura ya no era tan relajada como antes. Juntó las manos sobre el escritorio, con una expresión algo aturdida, como si estuviera asimilando la información. Pasó un buen rato antes de que hablara lentamente. Sakayanagi Kouai fue allí ella misma, y aún así perdieron. Por tanto, sacudió la cabeza, dejando entrever un ligero regocijo ante la desgracia ajena que ni siquiera había notado. Parece que Ikigaya Kouai de la clase B sí que tiene talento. Consideraba que el presidente Orikita había sido realmente admirable al otorgar a los alumnos de segundo año de Ikigaya, de la clase B, el derecho a postularse para la presidencia desde el principio. Si se juzgara por mérito, el otro partido debería haber obtenido esa autorización. El presidente Orikita sí que sabía juzgar a la gente. Al pensar en esto, Nagumo recordó algo de repente, frunciendo ligeramente el ceño. Sin embargo, su clase B sumó 250 puntos esta vez, y la clase perdió 350. La diferencia es demasiado grande. ¿Qué estaba haciendo exactamente Sakayanagi Kouai? Nadie le respondió. La oficina estaba tan silenciosa que se podía oír el canto ocasional de los pájaros desde el exterior. Mientras tanto, Kiriyama, el vicepresidente de segundo año, permanecía sentado en un rincón, sin haber dicho palabra de principio a fin. Delante de él yacía el boletín de calificaciones de su clase. La clase B de segundo año había vuelto a quedar relegada a un segundo plano en este examen. Llevaba un rato asimilando el resultado, pero aún sentía cierta decepción.
Cuando Sakayanagi Kouai denunció a Nagumo por interferir en los exámenes de primer año, sintió que la oportunidad para la clase B de segundo año había llegado, pero el resultado fue el mismo. Suspiro. Y no solo eso. Su mirada se posó en el boletín de calificaciones del primer año, y su estado de ánimo se complicó, porque la categoría de primer año también había disminuido, igual que él. Él también había caído de la categoría A. Conocía muy bien esa sensación. Caer desde la posición más alta, ver cómo la A sobre su cabeza se convertía en una B, y observar cómo aquellos que antes lo admiraban comenzaban a mirarlo con otros ojos. Esa caída no se podía medir con números. Y luego, deseando desesperadamente volver a subir, pero finalmente agobiado por la presión, Kiriyama permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar en voz baja, como si hablara consigo mismo o con otra persona. Los alumnos de primer año también han comenzado a recorrer este camino. Su voz era muy baja, casi ahogada por el tic-tac del reloj de pared. Pero Nagumo lo oyó. Nagumo giró la cabeza y miró a Kiriyama, aparentemente sonriendo, pero este no respondió. Nagumo se sentía de muy buen humor. Aunque desconocía los detalles, el hecho de que Sakayanagi Kouai hubiera vuelto a presentarse al examen solo para obtener la peor diferencia de puntos posible y perder su puesto en la clase A lo llenaba de alegría. Esa era la consecuencia de haberse opuesto a él, pero también le pareció bastante impresionante la mirada vacía de los Kouai de antes. Incluso con la participación de Sakayanagi, perdieron estrepitosamente. Por ello, sentía que debía ir a ver a Hachiman y Kigaya, de la clase B de primer año, con más frecuencia. Dado que la otra parte no solo era su compañero de menor rango, sino que ahora ostentaba un estatus similar, habiendo ascendido con éxito de la clase B a la clase A, es probable que el presidente Horikita le concediera una recompensa. Nagumo apartó la mirada y volvió a mirar a Horikita Manabu. Sentía que Sakayanagi lo había ofendido, pero Hachiman y Kigaya no, así que tal vez podría entablar una buena relación con Hachiman. Sugirió. Presidente, dado que la clase B de primer año ha ascendido a la clase A, según la costumbre, ¿no deberíamos darle a Kigaya Kouai alguna recompensa? Por ejemplo, el puesto de vicepresidente del consejo estudiantil. Eso fue lo que Horikita Manabu le había otorgado tras su exitoso ascenso. Dado el sentido de la justicia de Horikita Manabu, era muy probable que concediera a este Kouai el mismo honor. Así que, aunque solo estaba dando el toque final, eso contaba como construir una buena relación con su Kouai y Kigaya. Pero las cejas de Horikita Manabu se crisparon ligeramente. Permaneció en silencio por un momento. En principio, existe esa posibilidad. Sin embargo, por lo que sé, Kigaya Hachiman, de la clase B, probablemente no quiera entrar en el consejo estudiantil, dijo Horikita Manabu. Nagumo recordó el final del primer mes, cuando Horikita Manabu les había dado a las clases A y B un puesto de secretario a cada una, y Kigaya, de la clase B, había vendido directamente el suyo. Entonces, si Horikita Manabu le diera ahora a Hachiman y Kigaya un puesto de vicepresidente, ¿también lo vendería? Espera, esta Kouai es demasiado aficionada a los puntos. Igual que aquel Kouai de mirada vacía de la clase de Sakayanagi con el que se encontró durante el examen con las preguntas antiguas. ... Nagumo apartó rápidamente ese extraño pensamiento. Hachiman estornudó. El estornudo llegó sin previo aviso, sin darle tiempo a reaccionar. Quizás, alguien estaba hablando mal de él a sus espaldas. La idea le surgió sin fundamento alguno, pero le pareció muy probable. Probablemente era Nagumo-senpai. Hachiman supuso que los resultados del examen ya habían sido enviados a la escuela. Una vez que se enterara de que la clase A había caído, Nagumo-senpai probablemente se burlaría de Sakayanagi con gran entusiasmo y luego usaría su ascenso como tema de conversación. Hachiman repasó mentalmente a los posibles candidatos, e instintivamente sintió que esta respuesta era la más cercana a la verdad. Pero en ese momento no tenía mucha energía para pensar en eso. Se apoyó en la ventana del pasillo, mirando la superficie del mar teñida de rojo dorado por la puesta de sol, pero su mente divagaba. En los últimos días, al parecer les ha dicho a 3 personas que podría reencarnar. Una era Ichinose, otra Kushida y otra Sakayanagi.
El momento de cada una fue diferente, pero el resultado fue el mismo. Hacer que algo que aún no había sucedido pareciera una certeza. ¿En qué estaría pensando? Probablemente creyó que, puesto que tarde o temprano tendría que afrontarlo, era mejor planificar su retirada con antelación. Pero ahora que estaba tranquilo, al reflexionar sobre ello, se sentía un poco ridículo. La transmigración. No había ningún patrón que seguir. Los protagonistas de esas novelas simplemente derrotan al jefe final y se marchan. Es una trama ideada por el autor. Él ni siquiera había descubierto quién era el gran jefe de este mundo, y ya se preocupaba por lo que le depararía el futuro tras su regreso. Dejó escapar un suave suspiro. Al final, lo que realmente le importaba no era el acto de regresar en sí. Lo que le importaba era que, si regresaba, no habría aprendido nada. El plan conquistar Yukinoshita no había avanzado nada desde su ingreso. Olvídense de la experiencia. Ni siquiera había descubierto cómo interactuar con normalidad con las chicas. Yukinoshita no tenía experiencia romántica, y él tampoco. Según el mercado matrimonial actual, esto era como hacer que un grupo de chicos, que eran pésimos tratando con chicas, intentaran conquistar a la chica más difícil de tratar. La dificultad era extrema. Al fin y al cabo, su objetivo era diferente al de la mayoría. No quería trabajar. Solo quería vivir a costa de una mujer. Quería ser amo de casa. Suspiró. Viéndolo de esa manera, la vida no es fácil. Hachiman repitió en silencio esas 4 palabras en su mente, sintiendo que prácticamente estaban hechas a su medida. Su teléfono vibró en ese momento. Lo sacó y miró. Un mensaje de Karuizawa aparecía en la pantalla. Eran solo unas pocas palabras. ¿Estás libre ahora mismo? Hachiman se quedó mirando esa línea de texto durante 2 segundos. De todos modos, tenía intención de encontrarla. Algunas cosas debían aclararse en persona. Así que, con los dedos, tocó la pantalla varias veces, respondió con una sola palabra, sí, y luego preguntó dónde quedar. La respuesta de Karuizawa llegó rápidamente, tan rápido que parecía que ya había pensado en el lugar hacía tiempo. La cafetería del 3er piso. ¿Está bien? Hachiman miró la palabra café y guardó silencio por un instante. La cafetería del 3er piso. El mismo lugar al que había ido 2 veces esa tarde. Había estado allí con Kusida, había conversado con Chabashira Sensei, Oshinomiya Sensei lo había invitado a sentarse un rato y, más tarde, se había reunido con Sakayamagi. Ahora, iba de nuevo. Por 4ª vez. Guardó el teléfono y se dirigió al ascensor. Las luces del pasillo alargaban su sombra, arrastrándose tras él como un suspiro silencioso. Cuando Hachiman empujó la puerta del café, sus pasos no vacilaron. Entró directamente, recorriendo la tienda con la mirada. No había muchos clientes a esa hora, solo unas pocas mesas ocupadas. Un asiento junto a la ventana estaba vacío. Se sentó allí y asintió con la cabeza al empleado que se acercó. La empleada era la misma joven con coleta de esta tarde. Su mirada se detuvo en el rostro de Hachiman por un segundo, se apartó y volvió a detenerse por otro segundo. Su expresión estaba entre ¿cómo estás? ¿Y a cuántas personas invitaste a salir? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero la cortesía profesional le permitió recuperarla rápidamente. Señor, ¿desea algo? No, dijo Hachiman sin cambiar su expresión. Estoy esperando a alguien. La empleada asintió y se dio la vuelta para marcharse. Pero Hachiman notó que, tras dar 2 pasos, ella seguía mirando hacia atrás. Fingió no darse cuenta y apartó la mirada por la ventana. Karuizawa llegó unos minutos después que él. Al abrir la puerta, su coleta rubia se balanceaba sobre su hombro. Llevaba un cardigan de punto rosa claro sobre una blusa blanca, combinado con una falda plisada oscura. Solía vestir de forma llamativa dentro de su grupo de chicas Gyaru, pero cuando salía sola, prefería colores más sobrios. Hachiman pensó que era bastante considerada. Karuizawa pronto divisó a Hachiman y se acercó rápidamente, sentándose frente a él. Una vez acomodada, se abanicó la cara con la mano. Probablemente había caminado un poco rápido, pues una fina capa de sudor le cubría la frente. ¿Llevas mucho tiempo esperando?, preguntó ella. No, dijo Hachiman, negando con la cabeza. No se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Te he llamado porque tengo algo que decirte. Oh.
Karuizawa bajó la mano y se enderezó, mirándolo fijamente con seriedad. Hachiman sopesó sus palabras. Por parte de Sakayanagi, ya he hecho los arreglos necesarios. Sí, y digo sí, dejo esta escuela, ella cuidará de ti. Karuizawa quedó atónito. Sus ojos se abrieron ligeramente, sus pestañas temblaron y sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, luego se detuvo, y luego quiso decirlo de nuevo. ¿Eh? Dejó escapar una breve sílaba, con una evidente sorpresa en la voz. Sakayanagi-san. Sí, asintió Hachiman. Lo prometió. Con los recursos de la familia Sakayanagi, no debería ser difícil conseguirte un buen puesto. Claro que la condición es que yo me vaya. Karuizawa lo miró fijamente durante unos segundos, con ganas de hablar pero conteniéndose. Finalmente, habló. Ikigaya, tú, hizo una pausa como si ordenara sus palabras. Cuando dices irte, quieres decir. Transmigra de vuelta. Hachiman terminó la frase por ella. Las pequeñas manos de Karuizawa se apoyaron contra la mesa. Tras unos segundos, volvió a alzar la vista. Así que, buscabas a Sakayanagi-san para arreglar las cosas de mi futuro. Hachiman asintió. Manejas las cosas con fiabilidad, flexibilidad y eres obediente. Esto es lo que te mereces. Su tono era muy normal cuando dijo eso porque estaba afirmando un hecho. Pero al mirarlo, Karuizawa sintió un cosquilleo repentino en la nariz. Bajó rápidamente la cabeza, fingiendo ajustarse la falda, reprimiendo esa leve emoción. Además, añadió Hachiman, fuiste la primera persona que, tras escuchar lo que sentía en el corazón, corrió a decírmelo. Los movimientos de Karuizawa cesaron. Ella alzó la vista y se encontró con la mirada de Hachiman. En esos ojos, que siempre estaban entrecerrados, ahora se vislumbraba un atisbo de sinceridad. De repente, su corazón dio un vuelco y sintió que se le ruborizaban las mejillas, pero pronto recuperó la compostura. Entonces, comenzó, con la voz más firme que antes. ¿De verdad vas a reencarnar? Hachiman se quedó un poco desconcertado. La pregunta lo tomó un poco por sorpresa. Pensó que Karuizawa se sorprendería por los preparativos que había hecho para ella. Después de todo, dada su personalidad, reaccionaría de alguna manera ante semejante noticia, pero era evidente que no estaba concentrada en eso. Guardó silencio durante 2 segundos y luego habló lentamente. El hecho de que soy un transmigrador, ya lo sabes. Según los clichés de las novelas que he leído, cuando el protagonista transmigra a un mundo de marfil y completa la tarea, normalmente tiene que volver. Como, una vez que la misión está completa, el sistema te recupera automáticamente. Y, realmente tengo una premonición. Una premonición de que no me quedaré aquí mucho tiempo. En cuanto a cuándo exactamente, no estoy seguro. Tal vez pronto, tal vez dentro de mucho tiempo, dijo Hachiman. Karuizawa escuchaba en silencio, sin hablar. Si todos pudieran oír los latidos del corazón de Ikigaya Hachiman, y si su sexto sentido fuera un poco más fuerte, Karuizawa podría aceptarlo y comprenderlo. Sin embargo, Hachiman apartó la mirada, con un tono que denotaba autocrítica, de las cosas que quería hacer, no he logrado ni una sola. Mientras hablaba, una sutil expresión de tristeza apareció en su rostro. No era evidente, pero Karuizawa lo percibió claramente. Intuía lo que él quería: encontrar una chica con quien salir, adquirir experiencia y luego regresar para conquistar a esa persona llamada Yukino Sita. Ella conocía ese objetivo desde que lo conoció, y parecía que él nunca había cambiado. Karuizawa se recostó en su silla, sin saber de repente qué decir. Al ver el rostro afligido de Hachiman, una oleada de emociones indefinibles la invadió. Este hombre, tan inteligente, ya fuera en los exámenes o en la planificación estratégica, incluso capaz de calcular con precisión contra un oponente como Sakayanagi, era tan inepto que dejaba a uno sin palabras. Entonces, dijo con timidez, bajando la voz. ¿Quieres aprovechar el hecho de que aún no has regresado para encontrar a alguien en esta escuela con quien intentarlo? Hachiman asintió. Al menos necesito aprender algo antes de regresar. De lo contrario, si no he progresado, volver habrá sido en vano. Karuizawa guardó silencio durante unos segundos, dibujando círculos suavemente con los dedos sobre la mesa. Su mirada se posó en las yemas de sus dedos, como si estuviera pensando en un problema muy difícil.
Pero, dijo finalmente, con la voz más baja que antes, si uno realmente quiere tener una relación, ¿quién estaría dispuesto a empezar cuando está destinada a terminar en una ruptura? Aunque solo te guíen a través de la experiencia, la gente tiene que ponerle un toque de sinceridad, dijo Karuizawa. Los dedos de Hachiman se detuvieron un instante. Karuizawa levantó la vista y se encontró con su mirada. Si de verdad buscas a alguien con la mentalidad de me voy en cuanto haya aprendido la lección, dijo palabra por palabra, probablemente solo encontrarás chicas que solo buscan tu aprobación. Al fin y al cabo, ¿quién se tomaría en serio una relación que incluye una ruptura segura? La cafetería permaneció en silencio durante unos segundos. Se oyó a lo lejos el sonido de una taza colocada suavemente sobre una mesa, junto con el leve crujido de una puerta al abrirse, pero esos sonidos parecían estar ocultos tras una capa de algo, difuminándose al llegar hasta allí. Hachiman no dijo nada. Simplemente se quedó sentado en silencio, con la mirada fija en la mesa. Al mirar su perfil, Karuizawa añadió de repente: sin embargo, no todos buscan los puntos. Hachiman alzó la vista. Al encontrarse con su mirada, el tono de Karuizawa denotaba una sutil intención inquisitiva. Por ejemplo, Matsushita. Hachiman se sobresaltó un poco. Por la noche, dijo Karuizawa, mientras sus dedos volvían a dibujar círculos sobre la mesa, fui a la tienda de accesorios con Sato y los demás. Originalmente quería comprar algunas cositas para llevarme de recuerdo a la escuela. Hizo una pausa como si estuviera sopesando cómo decirlo. Entonces la dependienta dijo que Matsushita había estado allí por la tarde. Y no se trataba de un simple paseo. Se quedó parada frente a las gafas un buen rato e incluso preguntó el precio. La dependienta comentó que las estuvo observando detenidamente durante un buen rato antes de comprarlas. Y esa sección era la de gafas para hombre, no para mujer, así que sus intenciones son bastante fáciles de adivinar. Hachiman se sumió en sus pensamientos. Anteojos. Recordaba la escena de su encuentro con Chiaki Matsushita en la tienda de accesorios aquella tarde. Ella estaba de pie frente a la vitrina, sosteniendo unas gafas negras sencillas de montura fina. Al verlo, las guardó rápidamente, diciendo que solo estaba echando un vistazo. En aquel momento, no le dio mucha importancia, suponiendo que realmente solo estaba mirando. Así que no fue eso. Karuizawa observó su expresión, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios antes de reprimirla rápidamente. Matsushita suele parecer bastante racional y tiene un buen sentido de la decencia en todo lo que hace. Pero si de verdad le importa a alguien, dedicará mucho tiempo a prepararse. Al decir esto, recordó algo de repente y bajó aún más la voz. Aunque antes dijiste que ella y tú son del mismo tipo de persona, ambas buscando una fuente de ingresos a largo plazo, por su aspecto, parece que no solo busca el beneficio económico. Hachiman no habló. Se recostó en su silla, con la mirada fija en la ventana. El sol poniente sobre el mar se había ocultado por completo, dejando solo una tenue franja anaranjada rojiza en el cielo. Las luces del café se reflejaban en el cristal, superponiendo sus sombras y las de Karuizawa, borrosas pero nítidas. Recordó la tarde en la tienda de accesorios, la expresión de pánico en el rostro de Chiaki Matsushita al verlo. Pensó en las gafas que sostenía en la mano, casi idénticas a las que él había recibido. Pensó en el rubor de sus orejas, cuando bajó la cabeza y dijo que solo estaba mirando a su alrededor. Sintió como si su corazón diera un vuelco. Solo medio tiempo. Hachiman respiró hondo y reprimió esa sutil emoción. Sacudió la cabeza como si intentara convencerse a sí mismo, o tal vez a Karuizawa. Lo que busca es una fuente de ingresos estable a largo plazo. Su tono era muy tranquilo, casi deliberado. En ese sentido, es el mismo objetivo que el mío. Somos competidores. Karuizawa lo miró fijamente durante unos segundos. Abrió la boca, con ganas de decir algo, pero al final solo dejó escapar un suave suspiro. Ese suspiro fue muy leve, pero transmitía una sensación de impotencia, como si dijera: ya sabía que ibas a decir eso. Su voz denotaba una mezcla entre risa y lágrimas. ¿De verdad que lo eres? No terminó la frase, solo negó con la cabeza. Al ver su expresión, Hachiman sintió de repente un poco de culpa. Tosió y cambió de tema. Se acercan las vacaciones. Karuizawa parpadeó.
Vuelven a la escuela para 5 días de clases y luego hay un mes de vacaciones. Un mes, no es exactamente mucho, pero tampoco es poco, dijo Hachiman. ¿Y entonces? Karuizawa lo miró, esperando a que continuara. He preparado algunos puntos, dijo Hachiman, alzando finalmente la vista y mirándola a los ojos. Si alguna chica está dispuesta a asistir a clases conmigo y charlar, puedo ofrecerle una compensación. Cuando pronunció la palabra clases, su voz se volvió notablemente más baja, como si estuviera ocultando algo. La boca de Karuizawa se contrajo. Ella sabía perfectamente a qué se referían con esas clases. Encontrar a alguien que le enseñara a relacionarse con las chicas, a tener citas y a conquistar a esa persona llamada Yukino Cita. Este plan era, quizás, su mayor objetivo en la vida. Primero buscó a Kusida, pero fue rechazado. Después, le pidió ayuda para encontrar candidatas, pero no hubo ningún avance. Ahora que los exámenes habían terminado y se acercaban las vacaciones, había vuelto a sacar el tema. Por parte de Kusida-san, aunque me rechazó una vez antes, ahora, Hachiman añadió. Creo que usar puntos también debería ser posible. No terminó la frase, pero el significado ya era evidente. Karuizawa se recostó en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándolo con una mirada compleja. Tras unos segundos, habló lentamente. ¿Así que pretendes sobornar a Kusida con puntos? Hachiman sopesó sus palabras. No es un soborno. Es una colaboración. Cada uno obtiene lo que necesita. Karuizawa lo miró fijamente durante 2 segundos, luego dejó escapar un suave suspiro. Ese suspiro fue más largo que el anterior y aún más desesperado. Ikigaya, ¿de verdad eres? Ella negó con la cabeza y no terminó la frase. Entonces se incorporó, con las manos sobre la mesa, y lo miró seriamente. Lo entiendo, dijo con un tono muy tranquilo. Mañana por la tarde te ayudaré a organizarlo. Hachiman se sobresaltó un poco. ¿Organizar qué? Karuizawa no respondió de inmediato. Simplemente lo miró, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. No era una sonrisa amplia, pero transmitía seguridad, como si dijera, déjamelo a mí. ¿No quieres encontrar una chica con quien ir a clases? Preguntó ella, poniéndose de pie. Yo me encargo. Al fin y al cabo, no soy tu compañera. Ya que te has metido en problemas, lo que tengo que hacer es ayudarte a solucionarlo, ¿no? Hachiman se quedó paralizado un instante y luego asintió. Pensó que Karuizawa se refería a que ella lo ayudaría a establecer las conexiones, tal como Kusida lo había hecho antes. Encontrar candidatos adecuados y luego ponerlos en contacto. De hecho, necesitaba ese tipo de ayuda. Al fin y al cabo, este tipo de cosas eran un tanto vergonzosas y difíciles de mencionar. Entonces te causaré problemas, dijo. Karuizawa lo miró pero no respondió. Se giró para caminar hacia la puerta. Tras unos pasos, se detuvo de repente. No se volvió, sino que se quedó allí de espaldas a él. La luz caía desde arriba, proyectando una sombra larga y delgada sobre el suelo. Ikigaya Hachiman. ¿Sí? Su voz era muy suave, como si temiera ser oída. Dijiste hace un momento que fui la primera persona que corrió a avisarte en cuanto oí los latidos de tu corazón. Hachiman no respondió, esperando a que ella continuara. Eso es demasiado injusto para ti. En realidad, no fue porque fuera tan inteligente o valiente. Su voz se suavizó un poco. Simplemente, sentí que si no te lo decía, no sabrías que alguien estaba escuchando a escondidas. Tras decir eso, abrió la puerta y salió. La puerta se cerró suavemente tras ella, dejando entrar una fresca brisa marina. Hachiman permaneció sentado en su sitio habitual, mirando la puerta cerrada, en silencio durante un largo rato. Fuera de la ventana, el último rayo de luz naranja rojiza también se había hundido en el mar. Las luces del café estaban encendidas, proyectando un pequeño haz de luz amarilla cálida sobre la mesa que tenía delante. Se quedó mirando ese punto de luz un rato, y luego dejó escapar un suave suspiro. Karuizawa, a veces era mucho más perspicaz de lo que él pensaba. Probablemente lo intuyó. Que le pidiera a Sakayanagi que organizara una ruta de retirada no era solo por ella. Que buscara la cooperación de Kusida no era solo para adquirir experiencia.
Las razones que expresó eran ciertas, pero también había cosas que no dijo y que incluso él se resistía a admitir. Por ejemplo, en realidad no tenía muchas ganas de volver. Después de haber vivido aquí durante 3 meses, decir que no le importaba en absoluto sería una mentira. El ambiente que le brindó la clase B fue muy bueno, y la atención y los mimos de Ichinose hacia él, incluso la confianza que Karuizawa depositó en él, y la sensación de ser cuidado por Orikita. Él no quería que todas estas cosas terminaran así. Aunque tuvieran que terminar. Pero cuando ese pensamiento afloró, el propio Hachiman se sobresaltó. Se recostó en su silla, mirando al techo durante unos segundos, luego sacudió la cabeza, desechando esa inexplicable emoción. Olvídalo. Pensar en esto es inútil. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Al pasar junto al mostrador, la dependienta, que llevaba una coleta, estaba limpiando vasos. Al verlo acercarse, levantó la vista, con una sonrisa educada pero contenida. Señor, ¿se va? Sí. ¿Volverá mañana? Preguntó el dependiente. Probablemente no. Y así, Hachiman se marchó rápidamente. De vuelta en la cafetería, la dependienta dejó el vaso y miró la puerta cerrada. Finalmente, no pudo contenerse y soltó una risita. Al principio, ella había pensado que ese chico de mirada perdida era un auténtico canalla, pero viéndolo ahora, tal vez solo era un novato que no paraba de chocar contra las paredes. Ah, la juventud.